de desastres y demás. Tenemos invitado a esta hora para después continuar con los temas nacionales. Y tengo cocoa. Nuestro invitado de la tarde de hoy está acá en Ecuador. En esta misma semana que estamos aquí, tuvo la oportunidad, tengo entendido, de dirigirse al cuerpo diplomático acreditado en este país. Porque Renato Rivera, que es el nombre de nuestro invitado, es el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Así que se podrán imaginar ustedes de qué conversó él con el cuerpo diplomático. Don Renato Rivera, encienda el micrófono para escucharle. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, Renato, la tecnología en tiempos actuales permite que pues uno esté mucho más comunicado que antes. Y cuando yo veo que alguien es el director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, se me antoja pensar, Renato, que el crimen organizado también está globalizado. Esa sería una afirmación válida. Absolutamente, de hecho desde finales de los 90, principios de los 2000, le sumaría un concepto adicional, la hiperglobalización, la profundización de los mercados, ¿verdad? Panamá como hub logístico, comunicaciones entre diversas partes del mundo, cadenas de valor, todo eso está intermediado también por la participación de grupos criminales, así que el concepto es adecuado, es correcto. Y qué calamidad, ¿no? Qué calamidad. Porque en los viejos tiempos eran crímenes organizados locales en cada uno de nuestros países y ciudades. Hoy, por lo que uno se desprende de lo que se lee en las noticias, pues hay toda una red, incluso particularmente en esta región nuestra latinoamericana. Así es, totalmente. No solo es la conexión que tienen los grupos, ¿verdad? La conexión que muchas veces uno puede ver de México con Ecuador, de Ecuador con Colombia, de Ecuador con Panamá, Costa Rica, ¿verdad? De los grupos latinoamericanos que participan en el crimen organizado, sino también la violencia asociada al crimen organizado, que es lo que nos preocupa cada vez más a los latinoamericanos. Cada vez vemos un incremento de la violencia producto del crimen organizado. Yo creo que Ecuador es el caso emblemático precisamente para estudiar esa relación, pero también algunas enseñanzas o aprendizajes que nos queda para otros países de América Latina, ¿verdad? Donde no necesariamente el hecho de que no tengas altos niveles de violencia no quiere decir que estés inmerso en un crimen organizado globalizado, ¿verdad? Que conecta muchas organizaciones y muchos mercados ilícitos entre América Latina y el mundo. Con eso en mente, ¿cómo entender lo que particularmente está ocurriendo en Guayaquil, aquí en Ecuador? ¿Cómo nos ayudas a entender esa situación? Bueno, hay varios factores que explican la violencia que se ha visto alrededor de Guayaquil y que ha sido parte pues, de los medios de comunicación internacionales por lo que se vive en los últimos años. Y estos varios aspectos, el primero pues precisamente está relacionado al comercio internacional de la cocaína. ¿Qué ha sucedido pues alrededor de Guayaquil? Que tienes dos de los puertos marítimos más importantes del Ecuador, dos puertos que sirven al Ecuador como un ancla para la exportación de su plátano, de su banano, ¿verdad? Hacia mercados de consumo, piensa en Europa y Estados Unidos, pero también esa conexión que tienes pues de otros productos que el Ecuador se ha insertado cada vez más a esa exportación a mercados internacionales. ¿Por qué esto es importante? Porque la dinamización del comercio también ha generado una oportunidad para el crimen organizado para mover mayor cantidad de cocaína que se produce en su mayoría en Colombia y en menor medida en Perú hacia mercados de consumo transnacionales. Es importante este aprendizaje porque la ciudad de Guayaquil, poniéndole un concepto, es como el hub de la cocaína. Eso quiere decir, es un centro logístico muy importante para el tráfico de cocaína, donde un sinnúmero de grupos locales están pues tratando de ser parte de este encadenamiento logístico de toda la cocaína que se mueve desde Colombia y que requiere llegar a mercados internacionales. ¿Qué pasa también en esa ciudad? Es la ciudad más desigual del Ecuador, es decir, la brecha entre ricos y pobres es muy alta y eso es un generador o un dinamizador también de la violencia que se vive alrededor de la ciudad. Hay otras variables adicionales, lamentablemente, que se ven en el Ecuador. Uno, la corrupción de la justicia.
Es una ciudad donde se ven más sobreseimientos. Quienes no estén familiarizados con ese concepto, básicamente hay personas que son imputadas que no reciben una pena condenatoria por haber cometido algún delito que puede estar asociado a corrupción, pero también que si bien tienes muchas instituciones por ser la segunda ciudad más importante del país, esas instituciones no funcionan de manera adecuada. Esos tres factores es lo que llevan a entender lo que está sucediendo alrededor de la ciudad de Guayaquil. Renato, le habla Jorge Luis Sánchez de Panamá. Quise hacer dos preguntas en realidad. La primera sería, ¿qué hace que la explosión en Ecuador, usted lo menciona muy bien en Guayaquil, pero en Ecuador en general, de las noticias que pues impactan a América Latina y ha quedado se ha registrado a Ecuador como uno de los países donde mayor violencia se han dado en los últimos años? Y la segunda pregunta, ¿cuál sería lo que están aprendiendo, creen que pueden aprender del modelo de El Salvador? Bueno, el Ecuador, de hecho, desde el 2023 es el país más violento de América Latina, sí. Esto medido por la tasa de homicidios. El Ecuador tiene una tasa de homicidios de 39 por cada 100,000 habitantes. Piensen en comparación a Panamá, por ejemplo, que creo que su tasa de homicidios está entre los 11 y 12 homicidios, ¿verdad? El Ecuador, para que tengan en consideración, en el 2016 tenía una tasa de 5 por cada 100,000. La evolución de la violencia ha sido sumamente rápida y esto responde por una parte a la pandemia. La pandemia dejó lamentablemente no solo víctimas por este problema, por esta pandemia, ¿verdad?, relacionada a salud pública, sino también a la precariedad del acceso a servicios sociales, que ha coincidido también con la fragmentación de los grupos criminales en el Ecuador. Muchos de estos grupos operaban y operan hasta el día de hoy dentro de las cárceles, y estas cárceles no han tenido ningún tipo de control, y esa violencia que inició en un principio en las cárceles del país, luego pues se extendieron hacia las calles. ¿Por qué se extienden hacia las calles? Como te decía, un primer aspecto, la pandemia; el segundo, la fragmentación de los grupos; y el tercero, que está relacionado al segundo punto de fragmentación, el interés de grupos mexicanos, grupos colombianos, redes balcánicas, ¿verdad?, de albaneses, todos tratando de insertarse en el tráfico de cocaína del Ecuador. Eso es lo que ha llevado al crecimiento de la violencia. Ahora, si me pregunta respecto al modelo salvadoreño, que ha cobrado mucha fuerza en América Latina, ¿verdad?, que es básicamente expresado en un apresamiento pues masivo, es decir, que muchas personas vayan a prisión por el cometimiento de un delito, pues sumado también a la militarización de la lucha contra el crimen organizado, y una justicia también que responde a los intereses del presidente de turno. En el Ecuador se ha tratado de hacer algo similar. De hecho, Daniel Noboa, que es uno de los dos candidatos que pues están en la contienda en este momento electoral, llega con la promesa de la mano dura y de emular el modelo salvadoreño bajo el eslogan Plan Fénix. ¿En qué se convirtió esto? Pues las Fuerzas Armadas salieron a las calles en el Ecuador con el objetivo de reducir la criminalidad, y al mismo tiempo pues lo que se ha buscado es llevar un mayor número de personas a las prisiones. ¿Esto qué generó? Una pequeña reducción de los homicidios del 14%, pero que no ha sido sostenido, porque en este 2025 hay un incremento del 70% de los homicidios. ¿Qué lección nos da esto? Uno, que el apresamiento masivo no es suficiente, porque tú estás atacando básicamente a los eslabones más débiles de las organizaciones criminales. No topas sus activos, ¿verdad? No tienes ninguna estrategia contra el lavado de activos, y al mismo tiempo pues únicamente dependes de los militares, que orgánicamente no son los idóneos para combatir al crimen organizado en todos los países de América Latina. Lo que generó es una sobrepoblación carcelaria y una cárcel, como te decía, que está controlada por los grupos criminales en el Ecuador. Entonces, básicamente, no es que estás debilitando a las organizaciones criminales, sino más bien las estás fortaleciendo por la ausencia de medidas alternativas de fortalecimiento de la justicia y de la lucha contra el crimen organizado en el país. Hola, buenas tardes. Perdón. ¿Vas con tu pregunta? Buenas tardes, señor. Mi nombre, le saludo a Alejandra Rodríguez, acá de Panamá. Mi pregunta es que estamos hablando del problema, pero no estamos, y hacemos un poco la solución, y usted lo dijo, pero no hablamos de una solución como tal. Mi consulta es, usted como consultor en seguridad, ¿ve
¿Qué pasos se pueden seguir para solucionar este tema, tomando en cuenta que otros países, como por ejemplo Venezuela, tienen años con el mismo problema y no han podido solucionarlo del todo o poner un stop a toda esta situación? Bueno, hay varias medidas, no es que podemos partir de una medida única para combatir contra el crimen, en la lucha contra el crimen organizado, sino son varios aspectos. El primero es que la principal preocupación tanto de los políticos como de la ciudadanía en América Latina es cómo van a reducir los homicidios las personas que lleguen a asumir funciones de políticas de seguridad. Siempre reducir los homicidios es la principal preocupación y hacia allá hay que orientar la política pública. Y cuando decimos reducir los homicidios, pues básicamente tú tienes algunas herramientas, es muy multicausal, ¿verdad? Esa reducción, pero me concentraría en dos aspectos. El primero es la reducción del tráfico de armas que tienes actualmente en el Ecuador. ¿Qué pasa en América Latina? 7 de cada 10 homicidios, muertes violentas, ¿verdad?, se cometen con armas de fuego. En el Ecuador está cerca de ser 9 de cada 10 de los homicidios en el país. Estamos por encima del promedio regional. ¿Hacia dónde tiene que orientarse la política? Pues a reducir la disponibilidad de armas ilegales, de armas de fuego que tienes en el país. Entonces, esa es una de las herramientas y las medidas, es decir, quitar ese poder de fuego a través de las armas de los grupos criminales. Una segunda medida para reducir la violencia criminal es entender cada uno de los contextos, ¿verdad? Colón no es igual que Ciudad de Panamá, para poner un ejemplo. El Darién no es lo mismo que Panamá, ¿verdad? Por lo tanto, las medidas no deben ser las mismas y eso parte de entender las dinámicas sociales en cada uno de los territorios. Eso es también pues una de las medidas que se busca implementar, sobre todo medidas de seguridad ciudadana para reducir la violencia en cada uno de los territorios de manera segmentada. Para no aburrirles mucho, hay dos medidas adicionales que se toman también de la mano. El primero es el combate, si quieren, o el fortalecimiento de las instituciones que están relacionadas a reducir el lavado de activos o las economías criminales de estos grupos. Las extorsiones, ¿no es cierto?, que es una preocupación de varios países de América Latina, generalmente se entiende como un método de rentabilidad de los grupos porque muy pocos son detenidos y porque no atacan las finanzas de las extorsiones. Entonces uno tiene que mirar cómo golpear los mercados. Va desde el fortalecimiento de las instituciones que están a cargo del lavado de activos, incrementar las sentencias contra el lavado de activos, quitarle los bienes a los grupos criminales que están detrás de estos mercados, y alineado un tercer elemento que son las políticas del sistema penitenciario, ¿verdad? No solo pensar en grandes cárceles donde tienes un montón de gente metida ahí sin hacer nada y que de hecho sirve como propio motor de la criminalidad, sino también trabajar en medidas de rehabilitación social, es decir, cómo evitas que estas personas que están dentro de las cárceles, una vez que salgan, se reinserten al mundo criminal. Esas son como las tres grandes medidas que se han adoptado en muchos países de América Latina y que en varias ocasiones también se ha propuesto que se lo empiece a realizar en el Ecuador. Gracias. Gracias. Don Renato, ¿cómo está Marianela? De este lado del país, del mundo. Pregunta, ¿qué tan involucrados están los puertos de ambos países, ¿no? Los ecuatorianos y los panameños en cuanto a este crimen organizado o a estas estrategias de crimen organizado? Los puertos son fundamentales para el crimen organizado contemporáneo. El 80% del comercio mundial se mueve a través de contenedores marítimos. Eso quiere decir que los puertos, tanto de ingreso como de salida, son un motor fundamental para mover una serie de ilícitos donde las organizaciones criminales participan. Y aquí es importante entender algunos tráficos de ilícitos que cobran gran importancia para América Latina. El primero, como te decía, el tráfico de la cocaína. En el Ecuador, aproximadamente el 70% del movimiento de la cocaína se realiza a través de puertos marítimos. Esto se evidencia en los decomisos que tienes año a año de parte de la policía. Mucho del comercio que se conecta entre Ecuador y Europa, comercio de banano, especialmente de plátano, pasa sí o sí por el puerto panameño, es decir, por el canal de Panamá, ¿no es cierto? Disculpa, por el canal de Panamá. Esa cocaína que llega a Europa necesariamente pasa por un país de tránsito, que es Panamá, y como era Ecuador en algún momento. Entonces, esa relación de puertos es muy importante. ¿Por qué no tienes grandes decomisos en los puertos de los países de tránsito? Porque básicamente tú no tienes, o uno, las capacidades adecuadas para generar mayores incautaciones,
o dos, porque posiblemente también tienes elementos de corrupción detrás de los puertos. La experiencia ecuatoriana, que es lo que nos ha evidenciado, que tenías una falencia de los dos aspectos. Uno, no eras muy potente, si se puede usar una palabra, en la incautación de cocaína alrededor de los puertos. Concentrábamos mucha atención en la cocaína que ya estaba alrededor del puerto de Guayaquil y de Pozorja, muy poca atención a todas las bodegas donde se almacenaba la cocaína alrededor del puerto. Puede ser algo parecido también en lo que sucede en otros países, es decir, tú solo estás mirando el contenedor, pero no estás mirando las dinámicas alrededor de ese contenedor. Y el segundo, lamentablemente, la corrupción. ¿Qué pasa en el Ecuador? Muchos funcionarios de seguridad, muchos agentes portuarios han sido asesinados en los últimos años en el país, precisamente por la posible corrupción o vinculación que tienes de estos funcionarios dentro del crimen organizado. Entonces, lamentablemente, la falta de capacidades y la corrupción es lo que hace un mercado ideal, si se puede decir, para el tráfico de cocaína, y que posiblemente también podría darse en otros países de América Latina, ¿verdad? Como el caso de Panamá. Gracias. Renato, nuevamente Jorge Luis, una pregunta. Me llama la atención que algo que usted dijo, narrando y como experto en crimen, me quedo con una duda o me quedo con un interrogante, más que nada. Usted menciona la explosión del crimen por el tema de la pandemia, ingredientes que me llamaron la atención, la llegada de grupos suramericanos, mexicanos, albaneses, o sea, de Europa, a Ecuador, y que de una manera u otra hacen que esto llegue a niveles donde usted mencionaba de 5% a 12, 13%. Con la experiencia que usted tiene, ¿pudiese este modelo de experimento que ocurrió en Ecuador repetirse, por ejemplo, porque escuché que usted conoce por lo menos Colón, Panamá y San Miguelito, o sea, lo conoce? ¿Eso se pudiera replicar en otros países de Latinoamérica como el nuestro? Lamentablemente sí. ¿Y por qué te digo sí? Porque ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? A mayores tratados comerciales que tenía el Ecuador como parte de ese proceso de dinamizar nuestra economía local, de insertarse a las cadenas de valor global, de que mayores productos ecuatorianos lleguen a mercados de consumo internacionales masivos como Europa o Estados Unidos, esa dinamización del comercio generó lamentablemente un efecto no deseado, y es que al mismo tiempo se mueva mayor cantidad de cocaína por el país. A mayor movimiento de cocaína, mayor interés de grupos transnacionales por mover precisamente este producto por el Ecuador. Y esto puede pasar a otros países desde la lógica portuaria, es decir, si no miramos, ¿qué pasó en el Ecuador? No estábamos nosotros haciendo una lectura de cómo evolucionaban los grupos locales y cuál era esa conexión con grupos transnacionales. Para ponerles un caso de Panamá, ¿verdad? Conozco de dos grupos importantes allá, Calor y Bagdad, ¿verdad? Que son dos grupos criminales que tienes en Panamá. En el Ecuador tenías a los choneros y tienes actualmente a los choneros. ¿Qué pasaba en términos de investigación e inteligencia? No estábamos analizando cómo evolucionaban los choneros en el país ni qué conexiones tenían con grupos transnacionales. Y el momento que estalla la violencia, recientemente ponemos a ver qué pasó, ¿verdad? Cuando ya pues toda la dinamización, todo el tráfico había pasado. Al mismo tiempo, como te decía, no estábamos analizando toda la relación criminal alrededor de los puertos, y que esto es muy similar para países que dependen mucho de su comercio internacional, como es el caso de Panamá. Súmale un tercer aspecto, y es la conexión también que tienes con Colombia, el compartir fronteras, que también es muy importante de analizar. Colombia, el principal productor de cocaína, pero también Colombia, que ahora también está intercedido por el tráfico ilícito de migrantes de Sudamérica hacia Estados Unidos, donde el Darién cobra un papel de protagonismo, ¿verdad? Si bien puedes tener reducción de algunos casos, eso no quiere decir que los grupos criminales ya no están en las zonas, y en el momento en que confrontan más de dos, tú tienes un estallido de la violencia, que es lo que sucedió en el Ecuador. Entonces, lamentablemente, esta serie de eventos puede pasar en otros países, pero también va a depender de la legislación o la respuesta que tú tengas del Estado, de la policía, de grupos que están a cargo del control fronterizo, ¿verdad? Que puedan evitar este despliegue de grupos extranjeros en el país donde operan. Renato, Eric Martínez, te voy a hacer dos preguntas, una corta y la segunda depende de la respuesta que me vas a dar en la primera. El tema de la seguridad definitivamente es un tema muy sensitivo en estas elecciones, ¿cierto?
Así es. Ok. Tomando en cuenta eso y lo que mencionaste hace un rato acerca de planes muy parecidos a lo que planteó o a los programas que ha ejercido o ha propuesto o está en ejecución en El Salvador con el señor Bukele, puedo asumir entonces que uno, el señor Bukele goza de alguna popularidad en Ecuador también en cuanto a su estilo de gobierno, y dos, que la gente está dispuesta, a someterse a situaciones como las que ha planteado Bukele en temas de derechos humanos para poder controlar el tema de la delincuencia en Ecuador. Así es, y eso es lo lamentable. De hecho, muchas encuestas de percepción de la democracia, lo que está evidenciando, no solo en Ecuador, sino en América Latina, es que sobre todo en la población joven está dispuesta a tener gobiernos autoritarios siempre y cuando resuelvan sus principales problemas o los principales problemas del país. En el caso del Ecuador específicamente, una gran cantidad de jóvenes está dispuesto a tener gobiernos de tipo autoritarios para resolver el problema de la inseguridad, y por eso vemos este tipo de nacimiento de líderes que están basados en hiperpresidencialismos, ¿verdad? Un presidente o presidenta pues que controla todos los poderes del Estado y que la política se la maneja de esa manera. Sin embargo, algo que sí puedo decir es que El Salvador es un caso único y que ningún país de esa receta va a funcionar de la misma manera o inclusive no puede funcionar. Y esto es porque, uno, pues las sociedades funcionan de manera distinta y por lo tanto las organizaciones criminales también operan de manera diferenciada. En el momento que tú tienes conexión de grupos transnacionales, sobre todo a través del mercado de la cocaína, del tráfico ilícito de drogas, es muy difícil que tú únicamente apoyándote en la mano dura, entre comillas, para ponerle un eslogan, puedas generar una reducción tan rápida de la violencia. Por eso es que modelos que se han tratado de implementar de Bukele, que como tú dices, goza de mucha popularidad, no solo en Ecuador, sino en América Latina, han tratado de ser implementados y que no han sido igualmente exitosos, ¿verdad? Porque el crimen organizado es muy distinto, las sociedades funcionan de manera distinta, las instituciones también responden de manera distinta en cada uno de esos países, y eso hace que pues el modelo no pueda ser adaptable para América Latina. La última pregunta por mi parte, Renato, es que me pareció muy buena la pregunta de Eric, en el sentido de que iba muy relacionada por allí, pero fíjese, usted nos habla de, es cierto, las recetas o las medicinas no saben igual para toda la persona, igual para todas las naciones, igual no tienen los mismos resultados. Sin embargo, hay algo que me llama la atención que usted ha repetido, le repitió a Nela, le repitió a Eric y le dijo también a mi compañera Alejandra. No es un componente, no es que las instituciones de justicia, por un lado, los organismos de seguridad tienen que estar amarrados al concepto, un poco lo que hizo Bukele, al tema de imponer en ejecución, el tratar de reducir el crimen. No es que nuestra América Latina, las instituciones de justicia, de seguridad, como usted la menciona, y ahí termino, portuaria, no, de una manera u otra, están aliadas al crimen organizado. ¿No es ese el factor más importante? Va a depender de cada uno de los países. No sé si entendí muy bien la pregunta, pero voy a tratar de responderla. La pregunta básica es, usted nos ha dicho varias veces el tema, le ha dicho a los compañeros, el tema de seguridad, el tema de la justicia, el tema de las instituciones, la fortaleza de las instituciones que dirigen los países. Y sobre todo en el tema de portuario y en el tema de aduanas. Pongámosle el ejemplo. No es que, por ejemplo, cuando uno ve el modelo de Bukele, fue que de una manera u otra el señor asumió, vamos a decirlo, una manera rígida y directa, dictatorial, de controlar casi todas esas instituciones para tener los resultados que tiene hoy, que fue un poco la pregunta de Eric también. Así es. No es un modelo sostenible en el mediano y largo plazo. Claro. ¿Qué tienes detrás de estos hiperpresidencialismos? Muchas veces, como lo ha dicho el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y algunos documentos de análisis adicionales de mucho prestigio, es que el hiperpresidencialismo y el control sobre todo del sistema de justicia puede esconder alianzas con los grupos criminales más importantes que tienes en el país para reducir la violencia. Y esto es muy perjudicial no solo para la democracia, sino para la seguridad en el mediano y largo plazo, en la medida que una vez que se rompe ese pacto que tienes entre el Ejecutivo y los grupos criminales,
la violencia estalla, o se duplica o se triplica. ¿Qué es lo ideal? Y que pues es algo que no se resuelve de la noche a la mañana. Trabajar en ese fortalecimiento institucional, sobre todo en democracias como las nuestras, ¿verdad? Donde la justicia es independiente del poder del Ejecutivo, porque se lo puede utilizar de manera perversa. ¿Qué pasa si yo no le caigo bien al presidente o a la presidenta? Me manda a detener y termino en la cárcel, ¿verdad? Si no tienes un debido proceso, pues lamentablemente puedes ser víctima de esas decisiones que se toman de manera unilateral. Entonces, el tú tener una justicia independiente te permite inclusive investigar a los mismos funcionarios que puedan estar relacionados al crimen organizado, ¿verdad? Funcionarios de policía, los mismos jueces, los mismos fiscales, a nivel del Ejecutivo, si es que tienes algún pacto con organizaciones criminales, es independencia judicial lo que permite es fortalecer la justicia y reducir los índices de criminalidad que tú tienes en un país, ¿verdad? Entonces, esas lamentablemente pueden ser las consecuencias de tener un modelo hiperpresidencialista que pues podría esconder o podría tener otros argumentos detrás que necesitan pues ser amplificados también para conocer, ¿verdad? El otro lado, si se puede decir también de este modelo Bukele. Profesor, adelante. ¿Verdad que qué interesante es conversar con alguien como nuestro invitado de la tarde de hoy, cuando no solamente te habla de la realidad del país, del cual él es parte y que observa, sino también que, a ver, con satisfacción, pero con preocupación, que conoce también de la situación de este crimen organizado en nuestro país. Tanto así que hasta nos habla de las bandas que él conoce. Entiendo que la policía registra una cantidad X de bandas en Panamá, pero evidentemente sí, las que él menciona son las, digámoslo así muy entrecomillado, las más famosas. Preocupa también escuchar una voz autorizada que, producto de las investigaciones que hace este observatorio, pues el crimen organizado ya no es territorialmente nacional, sino que trasciende fronteras en los diferentes países y desgraciadamente pues también está globalizado. ¡Qué calamidad! ¡Qué calamidad! Pero bueno, con esa realidad tenemos que vivir en función de que los gobiernos de todos estos países nuestros e incluso de los otros continentes, es la impresión que tengo, Renato, pues también tienen que hacer causa común para enfrentar este flagelo. No es nada más que yo venga y diga, oye, ¿qué problema hay en Guayaquil? No, el problema es cómo estamos colaborando. Renato mencionó el tema de los puertos. Ese tema de los puertos, de la delincuencia en los puertos, probablemente es mucho más complicado de lo que muchos nos imaginamos. Porque me contaba, no me acuerdo quién en Panamá, dice, en algunos casos, contenedores que vienen, ellos le llaman preñados. O sea, que le han metido la droga al contenedor desde donde salió el contenedor. En otros casos, el contenedor sale sellado y lo abren en algunos de los puertos, incluyendo en Panamá, según me explicaba este experto. Le quitan el sello, preñan el contenedor, lo vuelven a sellar y sale particularmente para Europa. Entonces, es evidente que sí se requiere una acción de conjunto para combatir este flagelo. Don Renato Rivera, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un buen fin de semana pensando ya en el viernes. No, es que no le voy a preguntar cómo ve el asunto del domingo, porque yo no le quiero preguntar a ningún ecuatoriano cómo ve el panorama para el domingo. Te diría solo polarizado, para dejar también la interrogante y después también presentar los resultados de Panamá el domingo por la noche. Es correcto. Renato, muchas gracias, muy amable. A ustedes un muy buen día. Que esté bien. 5:37